Radio Delfín presenta Hablemos Claro, hablemos de derecho. El orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia. Aquí explicaremos las normas que regulan la convivencia social, leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio. Lo invitamos a que se quede con nosotros y que resuelva sus dudas, que conozca y que participe en esta mesa para que juntos hablemos claro, hablemos de derecho. Ok, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad Delfín, desde luego en un programa más de Hablemos Claro, Hablemos de Derecho, pues es mediodía en punto, hora en que abrimos los trabajos, específicamente los 3 magníficos, empezando con Daniel González, y por ahí Manuelito que anda verificando algo allá afuera de la cabina. Y antes de empezar, hermano, quisiera hacer una mención. Por ahí nos dice un mandamiento: siéntete orgulloso de tu carrera, que llegado el momento en que tu hijo te pida consejo para saber qué estudiar, tú con orgullo le sugieras que sea abogado. Quiero dedicar una felicitación y un honor a todos mis compañeros abogados por nuestro día que acaba de pasar el pasado 12 de julio. Así es, efectivamente, el Día del Abogado, 12 de julio, cayó sábado. No nos tocó en suerte el programa, pero de todas maneras vayan nuestras felicitaciones para todos los abogados de la isla y desde luego de todos los contornos, porque llegan de muchos lugares abogados a esta isla para efectos de litigio, ya sea laboral, ya sea civil, ya sea penal, ya sea mercantil, de cualquier rama que sea. Pues mis felicitaciones y mi reconocimiento por esa labor tan ardua que han hecho, que siguen haciendo en el caso de la defensa de los inocentes, sobre todo cuando son inocentes. Ante todo, siempre buscando la justicia por medio del derecho. Así es, porque muchas veces luchamos con todas nuestras fuerzas en contra de lo que nos digan, pero defendemos con nuestra vida el derecho que tienen para decirlo. Y bueno, estamos en un programa más de Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Les decía yo, estamos transmitiendo desde Radio Universidad Delfín en el 88.9 FM de su radio. Y hoy, pues vamos a tocar un tema importantísimo, como todos los que hemos estado transmitiendo a través de los lunes que estamos en vivo con ustedes. Y pues en este mes nos hemos propuesto hablar sobre los delitos en contra la vida y desde luego que lesiones y que ponen en peligro la vida. En este caso, pues hoy nos toca tocar el tema de aborto. Es un tema bastante polémico, es un tema bastante fuerte y desde luego vamos a tratar de concatenarlo con el infanticidio. Así que pues estaremos transmitiendo a lo largo y ancho. Pues sí, muy importante hablar de este tema, y siempre que se toca un tema tan fuerte como el aborto, bueno, se tocan muchos aspectos. Obviamente a nosotros nos toca ver el aspecto jurídico, pero también a veces se toca el aspecto social, el aspecto moral, los valores, y nosotros pues siempre lo englobamos en algo muy interesante, que es el famoso derecho natural del que hablamos nosotros y que nos enseñaron en el devenir del tiempo, sobre todo la cultura romana, que hablaba que era un derecho total y absolutamente inherente a las personas y que venía dado de los dioses o de Dios, y primordialmente estamos hablando del derecho a la vida. Y aquí, al hablar del aborto, pues la primera incógnita y el primer conflicto que existe es: ¿quién tiene derecho de privar de la vida a alguien que no puede defenderse? Así es, y hoy tenemos también la grata presencia de 3 jóvenes estudiantes, prácticamente ya abogadas, que nos van a manifestar cuál es su punto de vista sobre estos precisamente 2 temas que vamos a abordar el día de hoy, que ya mis compañeros dijeron de qué se trataba. Sin embargo, pues efectivamente podemos abordarlo desde el punto de vista religioso, el punto de vista moral,
pero nos enfocamos más efectivamente al punto de vista jurídico. Así es, desde luego, hablar de este tema es, pues, muchas veces inclinarse la balanza sobre un lado y sobre otro porque existen muchas opiniones encontradas. En el caso del aborto, fíjense ustedes, es muy difícil enfocarlo desde un solo punto de vista, porque no es lo mismo como lo trata un sacerdote, como lo trata un jurista, o como lo trata un sociólogo o un psicólogo. Entonces, y aparte está la cuestión médica, ¿no? Entonces cada uno tiene su punto de vista y desde luego que son muy diferentes, pero en este caso, como estamos en Hablemos Claro, hablemos de derecho, pues vamos a enfocarlo desde el punto de vista jurídico. Precisamente por eso es que pues ofrecemos 1000 disculpas a las opiniones encontradas que podamos tener, pero que se tome en consideración que nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista como abogados, específicamente pues en estricto derecho, apegado en estricto derecho. Ahora, bueno, es muy importante también mencionar en el devenir de la historia, el aborto ha sido una figura que siempre ha existido en todas las civilizaciones. Por ejemplo, en el Imperio Azteca estaba condenado cabalmente no solamente a la persona a la cual se inducía al aborto, sino a aquella persona que también lo provocaba o lo llevaba a cabo, a las famosas comadronas que les llamaban en aquel tiempo. Los métodos abortivos ya existían, nada más que obviamente conforme ha ido desarrollando la sociedad, pues se ha ido entendiendo otro parámetro u otra faceta sobre el aborto. ¿En qué momento sí podría ser justificable, aún así hablando de la privación de la vida de un ser que ya existe, a pesar de que todavía no es total y absolutamente autónomo, y en qué circunstancias no puede ser justificable la cuestión del aborto? Sí, tendríamos que definirlo y tratar de entenderlo. Bueno, yo al menos desde mi punto de vista lo trato como la interrupción del embarazo en cualquier de sus etapas, en cualquier parte de sus etapas. Sí, el término aborto viene de una palabra latina, a, sin, y precisamente la conformación de orto, que es relativo al hombre. O sea, diría, pues, aquella persona no nata, aquella persona que no ha llevado a la vida, no ha llegado a nacer, ¿no? Es la interrupción del embarazo, dijéramos en otras palabras. En cualquier etapa, ya sea, vaya, desde el momento en que es concebido, desde el momento en que el esperma penetra en el óvulo y se hace la concepción, bueno, pues ya hay, por ahí podría hacerse, a partir de ahí, hasta antes de los 9 meses, si es viable, porque pues también acuérdate que existen embarazos de 7 meses, los famosos 7 mesinos. Entonces puede ser que en determinado momento la interrupción sea antes de los 7. Para nuestro Código Penal, aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de su desarrollo. Entiéndase por embarazo al periodo que transcurre entre la implantación en el endometrio del óvulo fecundado y al momento del parto. Antiguamente, bueno, no antiguamente, hasta hace 2 años más o menos, otra era la conceptualización del aborto. Era precisamente la concepción, pero no hablaba del endometrio. Esto es nuevo, esto es de acuerdo a la reforma. Sí, efectivamente, el endometrio es una parte básica de... Es una membrana. Bueno, llamémosle así, es una membrana, efectivamente, es una mucosa, pero que recubre las paredes del útero y que consecuentemente cada vez que no hay embarazo, pues sangra. Pero cuando existe la concepción, pues se anida el óvulo ahí y de ahí se alimenta y con el tiempo ahí se genera la placenta. Pero la definición actual habla de endometrio. Muy bien, vamos a tratarlo entonces desde varios puntos de vista, pero desde luego desde lo legal. Y en lo fundamental, pues podemos decir que es un proceso patológico. Ahí haríamos la pregunta, ¿es un proceso patológico o es un delito? Sobre todo, hay que recordar que cada estado tiene su propia legislación. Y
Tenemos que entender que el aborto es la expulsión del feto en una etapa temprana de la gestación que le impide adquirir el poder de sostener la vida. Entonces aquí partimos de una disyuntiva. ¿Es nada más la interrupción del embarazo o es la expulsión del feto antes de su nacimiento en forma? Entonces aquí tenemos que determinarlo. Pero bueno, yo entiendo jurídicamente que independientemente de expulsarlo, pues basta con la interrupción. Más sin embargo, bueno, dentro del detalle de la expulsión del producto, pues debe existir la pérdida de la vida del mismo, puesto que han sucedido ocasiones en las que se expulsa el producto y sin embargo puede conservar la vida, no importando inclusive si son 5, 6 o 7 meses los que lleva de gestación. Se han dado ocasiones en los que se expulsa por X circunstancias y sin embargo conserva la vida. Entonces ahí tendríamos también que calificar cuál es la situación sobre abortar. Pero yo entiendo que en esta situación es por lo regular de forma natural o por algún suceso abrupto, digamos una caída, un susto, un accidente, pero no provocado. Vamos, que no se haya dañado todavía el producto, porque yo creo que una vez que se daña, definitivamente considero que difícilmente es imposible que viva. Es que son muchas circunstancias las que engloban a esta figura, y nosotros, bueno, manejándola desde el punto de vista jurídico, pues estamos englobando exactamente esa expulsión y obviamente la voluntad de expulsar o desechar, es más que nada desechar un producto por no querer a lo mejor tenerlo. No hablando de que lo voy a tener, lo voy a dar en adopción o algo por el estilo, es no querer tener ese producto conmigo. Sí, en Campeche hay una variedad de manifestaciones en cuanto al tipo de sanción que ha de aplicársele a la persona. Y habla cuando existe la voluntad de abortar, cuando existe la inducción al aborto, cuando existe la participación de alguien para lograr precisamente ese acontecimiento. Existe también la sanción para aquella persona que es obligada a abortar sin su consentimiento, y también cuando se trata de un médico, cirujano, comadrona o partero, practicante o enfermero en su caso, en el cual las sanciones obviamente son mayores y hay hasta la suspensión por tiempo determinado de la práctica o la profesión de esa persona. Sí, pero estamos hablando del estado de Campeche. Sí, estamos hablando del estado de Campeche. ¿No? Porque tenemos que entender que existen estados en que ya está liberado como delito, ¿sí? Específicamente en el Distrito Federal. Efectivamente. Pero tiene una variante para que sea liberado. No puede pasar de más de 3 meses de gestación para que la persona 12 semanas. De manera voluntaria pueda acudir a cualquier institución de salud previamente regulada a que le practiquen el aborto de la manera en la que lo consideren, pero solamente con esa característica. Posterior de esta característica ya puede considerarse otra vez una acción total y absolutamente sancionable. Sí, en Campeche todavía veremos en ese sentido. Efectivamente existen excluyentes de responsabilidad. Para el caso nuestro, el artículo 159 considera que no es sancionable cuando el aborto sea practicado como resultado de una conducta imprudencial de una mujer que se encuentre embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación, siempre que se practique dentro de las 12 semanas de embarazo, de las 12 primeras semanas de embarazo. Y por último, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro que afecte gravemente su salud y esto sea a juicio del médico. En este caso se llama aborto terapéutico. También podríamos pues llamarlo como aborto inducido, y desde luego que es hasta cierto punto terapéutico porque se pone en riesgo la salud de la madre. Entonces aquí te pones en una disyuntiva de que pues tienes que salvar a uno de los dos. Y bueno, pues yo creo que lo más viable es la madre, porque él todavía no se ha formado bien, o muchas veces se forma fuera del útero,
son los que llamados embarazos extrauterinos, y entonces de todas maneras ese niño no va a vivir. Pues será muy sentimental y todo lo que tú quieras, pero a la larga te va a causar un problema grave que te puede llevar a la muerte. Por lo tanto, es necesario el inducido, es decir, el terapéutico. Aquí una de las características muy importantes que estamos manejando es exactamente esa figura. Inclusive ninguna legislación que yo sepa contempla sanciones mayores o menores dependiendo al método que se utilice. Más sin embargo, sabemos que existen muchos tipos de métodos para llevar a cabo un aborto, desde los métodos rudimentarios y caseros hasta los métodos ya con productos químicos o inclusive con algún tipo de maquinaria que pueden llevar a cabo esta situación. Más sin embargo, la ley es específicamente en la figura o en la esencia de lo que es el aborto. No importa el método, no sanciona más o menos por el método, pero sí sanciona exactamente igual por llevarlo a cabo, salvo en las excluyentes de responsabilidad que acaban de mencionar. A la propia mujer embarazada también se le sanciona. Dice, se impondrá de 24 a 72 jornadas de trabajo en favor de la comunidad a la mujer que voluntariamente practique su aborto antes de las 12 semanas de embarazo. La misma sanción se impondrá al que induzca a una mujer a abortar o al que participe en el aborto o lo ejecute con consentimiento de la mujer, sea cual fuere el medio que se empleare antes de las 12 semanas de embarazo. O sea, aunque la misma persona quiera, hay una sanción por ella, siempre y cuando sea precisamente antes de las 12 semanas. Sí, pues esto es muy importante determinar sobre todo cómo se contabilizan las semanas, porque nosotros muchas veces lo llevamos de una manera la contabilidad y resulta que cuando vas con el médico te sale que es más o menos porque las semanas ellos las cuentan de 7 días, no de 8 días. Así que vamos a tratar de determinar esto. Cuando regresemos nos vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos más del aborto. Escuchas, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Pues muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho, desde luego con la Confraternidad Universitaria para la Excelencia, un programa creado para ustedes, es decir, un programa creado por la Universidad Autónoma del Carmen a través de la Facultad de Derecho. Recuerden el teléfono en el estudio, el 38-288-99, y desde luego pues para WhatsApp, si ustedes deciden mandarnos un mensajito, por ahí tenemos el 938-40-599-66. Y hoy estamos hablando del aborto. Bueno, pues estamos tratando de entendernos desde el punto de vista jurídico, porque son opiniones encontradas, y desde luego por eso traemos y contamos hoy con la presencia de 3 lindas muchachas, casi ya abogadas, a punto de egresar, que nos vienen a vertir su opinión al respecto y con quien tendremos la oportunidad de estar platicando, y desde luego para que ustedes escuchen desde luego el criterio que ellas se han formado. Claro, ellas forman parte del bufete jurídico de ahí de nuestra Facultad de Derecho. Son más, pero alguien se tiene que quedar de guardia. Y hoy pues vienen a participar con nosotros, a dar un punto de vista, una opinión, obviamente quizás encontradas entre ellas mismas, como mujeres, como estudiantes, vienen a manifestarnos cuáles son sus inquietudes, cómo piensan que esto de alguna manera pudiera evitarse, cómo darle cumplimiento a lo que es la ley, y desde el punto de vista también moral, porque todas ellas son hijas de familia, estudiantes, y pues obviamente han tenido la oportunidad de ver pasar por el bufete varios casos
que si bien es cierto no vamos a comentar en lo particular alguno, sí tienen experiencia sobre la suerte de los niños, qué problemas les acarrea a veces el poder tomar una decisión como de la que estamos platicando. Pero bueno, vamos a ver qué opinan ellas sobre el aborto. Perdón, no las mencioné, pero en el orden en que las tengo al alcance está la licenciada prácticamente Yesenia Pérez, está la licenciada Marilyn Oyuki Kawich Domínguez y la licenciada Sarayamel Riollos García. Comenzamos por Yesenia. Buenos días, muchas gracias. Así es, licenciado, soy Yesenia. El día de hoy, pues prácticamente encontrándonos ahí en el buffet, pues nos hicieron la invitación de venir aquí a comentar sobre este tema. Y sí nos encontramos como que sí es un tema bastante difícil de comentar, ya que no solamente es un cierto grupo de población, sino que es todo lo que diríamos una nación, un país o todo el mundo que tiene este tipo de problemas. Para mí lo que es el aborto, no quiero mencionar más allá de, pero mi punto de vista es a favor de que se regule. Realmente en lo que es el estado de Campeche creo que existe una regularización que pues aparentemente no se lleva como diría yo con los lineamientos o el reglamento que debe de seguir para que sea viable y que no se lleven a cabo ciertas acciones delictuosas o más que nada de eso. Muchas de las mujeres, bueno, la verdad no he podido tener algún asunto que se refiera a esto, pero por el tema y la magnitud de la que se presenta, de que una mujer pueda llevar en su vientre a un hijo, por así decirlo, desde su existencia, puede acarrear no solo problemas sociales, sino también de salud. Cuando una mujer soltera prácticamente llega a tener esta situación y aún estando casada o en unión libre, suele tener ciertas situaciones que pueden afectar de manera emocional el tener estar en este estado. Bueno, una de ellas que podría ser la familia. Si ella es soltera, muchas de la familia no lo ven muy bien, como que en este tipo de situaciones la familia a veces no suele brindar ese apoyo emocional, sentimental, de decir te vamos a apoyar o en esa cuestión, sino que a veces incluso las mujeres son las que les dicen te vas a ir de la casa, cómo vas a hacer eso, qué van a decir los vecinos. También otra cuestión es que, ya hablando jurídicamente, a veces las personas que lo hacen nada más porque ellas no quieren problemas de tener que estar cuidando y cambiando pañales, como dicen algunas, no quiero, que ya no voy a salir, ya no quiero estar cuidando al niño, no sé, ya no voy a salir, la fiesta, el novio, no sé, solo piensan en eso, es como que solamente quieren deshacerse de ello, y ahí es donde diría yo que no estoy de acuerdo. Hay ciertas cuestiones que están presentes, que por ejemplo los medios anticonceptivos, que ahí es donde les digo que deben de cuidarse para evitar estas situaciones, y en otras que lamentablemente a veces uno no tiene participación en ello y que no es voluntario. Casi siempre es por la salud, que si el embrión no se implantó de manera adecuada o no viene bien su crecimiento, o a veces la mujer es muy débil para esta situación, o incluso en los casos de violaciones. Eso es lo que es un poquito más
cuestionable regularlo. Entonces, el hecho de que una persona que no desea tener una criatura puede evitarse. Sí, buenas tardes, soy Oyuki. Y pues sí, estoy de acuerdo con Yesenia en la opinión de que, por ejemplo, la mujer y el novio o lo que sean como pareja, no estén de acuerdo de que, ya saliste embarazada, yo la verdad no quiero tener ese bebé, no tengo un trabajo, tú tampoco, o estás estudiando todavía, y así. No veo una razón o un motivo por el cual tengan que abortar. Además, esos médicos quienes se hacen cargo de esos abortos o lo ven solamente del lado lucrativo, donde les pueda dejar dinero, generar mayor economía y no se interesan de verdad por la vida de esa personita que está dentro de la panza de su mamá. Entonces, para mí, en mi opinión, es privar de la vida a una persona y que está indefenso y que a su vez ya al haber sido concebido ya tiene derechos, y ese bebé pues si es en ese aspecto no debe ser, pues para mí es que lo hayan matado o algo así, para mí no debe ser. Sin embargo, como también se ha dicho, alguna enfermedad que pueda causarle no sé, que tenga una enfermedad degenerativa o cosas así, pues tal vez sería un poco más controvertido y que se deba pensar un poco más esa situación. Hay algunas mujeres que opinan que es su cuerpo, que es mi cuerpo y con mi cuerpo puedo hacer lo que yo considere. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Hola, mi nombre es Sara Yamel. Sobre este tema de aborto es muy importante. Para mi punto de vista puede ser a favor y no. A favor del aborto es para aquellas personas que estén embarazadas, pero sin embargo los bebés pueden venir no bien de salud o con alguna discapacidad, de tal forma que hay forma que el bebé, para los padres es mejor evitar el embarazo. Y en otra forma puede ser que vean en riesgo lo que es la vida de la madre y del hijo, de tal forma que ahí ya es cuando pues es mejor el aborto del bebé. Estoy en contra a veces porque si esta persona está, no sé... O sea, según las circunstancias, ¿no? Puede ser que por alguna razón sí esté diagnosticado un aborto por salud, y en otras ocasiones, bueno, no haya nada que justifique esta circunstancia. ¿A eso es a lo que te refieres? Bueno, sí, por ejemplo, que hoy en día nosotros que somos jóvenes ya estamos experimentan lo que son las relaciones sexuales sin cuidarse y no usar lo que son los anticonceptivos, de tal forma que esto ya nos lleva a una irresponsabilidad de tener a un bebé. Pero pues yo prefiero que estas personas que somos, bueno, ahora los chavos, que realmente es la inconsciencia que tenemos, que realmente se les sancionen a las mujeres, ya que ellos fue por, así como quien dice, por una aventura que tienen y que ya no quieren hacerse responsable de lo que nos lleva a las consecuencias que es tener un embarazo. Fíjate, algo muy importante que estoy escuchando aquí de las tres licenciadas, primeramente la opinión jurídica de ambas, la opinión profesional, y posteriormente la opinión de mujeres, exactamente, que es en quienes recae primordialmente la responsabilidad sobre el aborto. Al hombre nadie lo está cuestionando ni nadie lo hace responsable al efecto del mismo, y sin embargo es partícipe de que se lleve a cabo una concepción. No se puede lo uno sin el otro, al final de cuentas. Y sin embargo, también algo que mencionaban, se concatenan mucho esa cuestión de los derechos cuando dicen, bueno, la mujer es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera, y si yo decido perder el producto, decido abortar, es muy mi derecho, y el derecho del producto queda también a la deriva. Es muy importante lo que creo yo que estamos escuchando de parte de la opinión de ellas. Ahora, una pregunta abierta a ustedes,
al aire, la aviento a cualquiera de las tres que quiera contestar. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes tendrían en relación para evitar que existieran más situaciones de aborto? ¿Sí? Bueno, principalmente es la abstención, que si no quieren tener un bebé, pues no están preparados, no están listos para ser padres, entonces absténganse de tener esas relaciones sexuales y ya, o sea, si van a tener esas relaciones al menos y no quieren, o sea, no quieren abstener, si quieren tener las relaciones, pues la verdad existen muchos métodos anticonceptivos para que se puedan cuidar si de verdad no quieren ser padres ya que no están listos. Volvemos al punto, la desinformación temprana sobre la cuestión de nuestra sexualidad, que actualmente ya se está empezando a retomar en instituciones inclusive de educación primaria, secundaria y preparatoria, para evitar ese tipo de problemas en la situación de un embarazo no deseado. Y sabemos que obviamente muchos dicen, es que es un embarazo no deseado, sí, pero ¿sabías que al tener una causa, como es la relación sexual, era probable que tuvieras una consecuencia, puesto que a lo mejor no estabas informado, te sentiste manipulado o en algún momento dado no te preveniste con métodos? ¿Sí? Entonces me gusta esa opinión sobre el efecto de prevenir, pero obviamente informar. Sí, es algo importante que tenemos que tomar en consideración, es la educación de los padres. Fíjate que es importantísimo el hecho de que a los muchachos desde la primaria, desde la secundaria, la prepa, se les esté dando cursos, se les inmiscuya en la cuestión de los anticonceptivos y en la responsabilidad. Pero si nosotros no educamos a los papás, que son los que verdaderamente no estamos educados para esto, pues yo creo que no vamos a llegar a nada, porque de nada sirve que el muchacho o la muchacha tenga un curso en la escuela y, santo Dios, ¿qué va a decir papá si me ve con un condón? ¿Qué va a pensar papá? ¿Qué va a pensar mamá si se entera que estoy tomando anticonceptivos? Entonces, óigame, bueno, aquí hay que ponerlo en una balanza, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿El hecho de que te embaraces irresponsablemente o el hecho de que tengas un condón o que tengas una verdadera educación sexual, como nosotros decimos? ¿Ustedes qué opinan, muchachas? Bueno, es muy importante, y ahorita que nos están escuchando varias personas, más espero que sean padres, que no les dé miedo o que se espanten cuando uno de nosotros queremos preguntar sobre cómo protegernos o qué podemos hacer, ya que cuando uno decimos algo eso ya los papás se espantan o ya piensan que nosotros andamos en otras ondas y tal cosa que pues ya no nos quieren aconsejar, ¿no? Porque se espantan al hablar sobre este tema a los padres. Y también nosotros como alumnos, ya la mayoría contamos con lo que es el seguro social, ya que si nos da pena contarle a nuestros padres o como para esta nueva experiencia que todos tenemos, pues acudir a los centros médicos, ¿no? En el seguro social entras, ya eres mayor de edad, puedes entrar solo, puedes consultarlo con un médico y el médico te puede aconsejar qué métodos anticonceptivos podemos usar. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, importantísimo e interesantísimo el tema, pero una pausa y continuamos con más del aborto. Escuchas, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Y seguimos adelante con los temas importantísimos que usted está escuchando, sobre todo el que hoy estamos tocando con nuestras invitadas, como es el aborto. Tenemos invitadas a 3 estudiantes ya pasantes de Derecho, casi licenciadas en Derecho, que nos están vertiendo su opinión independientemente de lo jurídico, pues como persona, y eso es muy válido. Y bueno, pues estábamos comentando acerca de la responsabilidad que conlleva no solo a los hijos, sino también a los padres, el hecho de que haya una comunicación constante con sus hijos, ¿no? Y comentábamos tras bambalinas que muchas veces, aun cuando tienes la comunicación con tus hijos y les enseñas lo bueno y lo malo, pues también cae. Entonces yo siento que esto es más que una responsabilidad personal. ¿Cómo lo
Sí, efectivamente, se ha convertido, yo considero también, en un problema de salud, ¿no? Porque las relaciones a veces conllevan pues a la transmisión de ciertas enfermedades. Hay personas que son promiscuas desde temprana edad, no se previenen con nada. Desgraciadamente, pues esto lleva una cosa a otra. Es un problema también social porque aún teniendo a los niños, aunque el tema estamos hablando del no tenerlos, pero aún así se pudieran tener, pues son niños no deseados, son niños que o terminan con la abuelita, si es que la tienen, o terminan en manos de otro familiar, o terminan en manos de uno de los dos padres, pero con ciertas restricciones de cariño, o lo más grave, ¿no? Termina en un orfanato, dándole en adopción quizás a alguien que sí le pueda prodigar un poco de cariño o amor, pero que biológicamente no son sus papás, ¿no? Ahí más o menos es donde termina la cosa. Y socialmente, insisto, se convierte en un problema. Sí, también algo que se te pasó a mencionar, puede terminar inclusive en la calle, y ya sabemos cuál es la consecuencia de esas personas, pues aparte de la debilidad que tendrán como seres humanos, bueno, van a ser motivo de discriminaciones, motivos de maltratos, de sobreexplotación inclusive, y pues es lo que se está tratando de evitar. Ahora volvamos al punto, el aborto, ¿sí? Lo que castiga es exactamente la privación de un producto a su nacimiento, más sin embargo, pues existen algunas circunstancias para evitar llegar a la etapa de la concepción, como es lo que manejamos ahorita, pues los métodos anticonceptivos, la información temprana, la confianza y los valores, exactamente los valores que se inculcan desde casa, el quitar muchos tabús que en muchas ocasiones han causado conflictos emocionales en familias, y también entender una cosa, las instituciones educativas, es decir, las escuelas enseñan. Las escuelas enseñan, pero en la casa es donde realmente se educa, es donde se vienen los valores, y vamos entendiendo, si alguien tiene por desventura a un padre que se dedica a andar, como lo hablamos ahorita, de aquí para allá y buscando ese tipo de diversión, de diversión extrema, pues ¿qué podemos entender que va a ser el hijo? Pues va a ser exactamente lo mismo y no vamos a llegar a ningún punto y nunca vamos a poder salir de ese tipo de figuras. Imagínense, y como les vuelvo a repetir, la consecuencia pues no queda para el varón casi nunca, realmente nunca. La consecuencia siempre viene para la mujer. Sí, ellas son las que sufren las consecuencias. Hay una obligación legal por parte de la persona, obviamente médico, que vaya a practicar un aborto, que es la de información, cuando se trata de una violación o en su caso de que haya un riesgo de salud. El médico tiene la obligación de proporcionar a la persona embarazada toda la información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos que pueda traer en un momento dado la decisión precisamente de hacerse un aborto o un legrado, como también ocasionalmente se le menciona. Porque si el médico no hace la información sobre la que acabo de mencionar, también es sancionado. Sí, y tenemos que entender que estamos hablando, hago hincapié para que no se malentienda, porque sé que aquí en Ciudad del Carmen pues existe cualquier cantidad de gente de otros lados que vienen de paso a trabajar, y bueno, pues no es el mismo caso del Distrito Federal, donde sí está ya pues permitido o liberado penalmente, ¿no? En el estado de Campeche sigue siendo sancionado penalmente, y lo que nos estamos refiriendo es cuando son casos necesarios en la cual se pueden practicar los abortos, porque de otra manera no está permitido. Se habla de 12 semanas porque, a decir de los médicos, es la etapa de desarrollo primaria donde el embrión es totalmente muy pequeñito y donde con alguna facilidad técnica se puede liberar del seno materno y no poner tanto en riesgo la vida de la persona. Pasado las 12 semanas, el riesgo es mayor, tanto para la persona en sí como para la protección legal que ya forzosamente le da la ley.
Cierto es que hablábamos hace un momento que la ley desde la concepción de la vida la protege, pero en el caso de que es permitido, lo protege con mayor rigor después de las 12 semanas. Sí, hay algo importante que quiero aclarar y puntualizar. Hablábamos que los hombres difícilmente son sancionados por esta situación, ¿no? Sino que casi siempre es a la mujer a la que se le carga un poquito más la mano, aunque sé que sí tiene su responsabilidad definitivamente penal. Pero yo sí quiero puntualizar algo, ¿no? Aquí la responsabilidad primaria es de la mujer. ¿Por qué? Porque aún sancionen al doctor, aún sancionen a la partera, aún sancionen a quien te indujo. Señoritas, si ustedes permiten esto, pues son ustedes las que van a sufrir las consecuencias. Es su cuerpo el que está siendo manipulado. Tu novio, pues, no hay ningún problema, puede pagar hasta inclusive una multa, o puede ir 1 año, 2 años a la cárcel y no pasa nada, pero quien va a quedar verdaderamente marcada de por vida eres tú. Cuídate, amiguita, haz las cosas con responsabilidad. No nos estamos, al menos yo, no me espanto de las cuestiones y de los devenires del tiempo y la modernidad y todo lo que se está viviendo sexualmente, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Decía por ahí mi tío, para mí no hay nada malo, todo es bueno, nada más que hay que saberlo hacer. Claro. Hablando de los varones en lo particular, y de los padres en alguna ocasión también, porque muchas veces forzan, inducen, obligan a que la mujer tome esta decisión tan trascendente, ¿no? Ellos también tienen una sanción. Y la sanción realmente es severa en años. Efectivamente, a veces el novio consigue el dinero, consigue inclusive con el apoyo de los, entre comillas, futuros suegros. ¿Quién puede practicar esto? Pues todas estas personas se ven involucradas en esto, ¿no? Hay gentes que inclusive con una inyección quieren provocar una especie de aceleramiento al sangrado y provocar con esto el aborto, o con ciertas hierbas, ya ni siquiera utilizando un médico. Pues todos ellos, el que proporciona, el que apoya, el que induce, el que obliga, el que convence, también tiene una sanción, independientemente de que se llegue a lograr el objetivo del aborto o no se llegue a lograr el objetivo. Sí, desde luego, pero hago hincapié, ¿no?, en que independientemente de todas esas sanciones, pues la que va a estar marcada de por vida, pues son ustedes. Y eso, si en algún momento dado queda marcada de por vida por quedar viva. Sabemos que la práctica de un aborto en muchas ocasiones puede terminar con consecuencias fatales. No solamente la pérdida del producto, y en muchas ocasiones el producto ha llegado a vivir. Pero quien muere es la mujer, la que se lo fue a practicar, por lo que haya sido, por inducción o por lo que sea. Podría ser que ella es la que pueda haber un deceso en ella. Muy bien, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos para comentar más al respecto. Escuchas, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en el 88.9 FM de su radio, y desde luego pues esto causa polémica y ya teníamos aquí casi llena la cabina con opiniones encontradas, y mira que sí, que no, que los anticonceptivos y que los mejores anticonceptivos son estos y son los otros, y las oraciones, y bueno, en fin, ya les comentaba que estamos llegando a la orilla de nuestro programa. Desde luego esto lo haremos extenso por los otros programas que vienen concatenados, que en este caso sería el infanticidio, pero mientras tanto pues vamos a tratar de concluir con este tema. Es importantísimo la recomendación que hacíamos, porque verdaderamente pues causa mucho estrago el hecho de practicarse un aborto, sobre todo porque no podemos cerrar los ojos, señores.
nuestros niños, nuestros bebés, pues están teniendo relaciones sexuales. Y no podemos tapar el sol con un dedo, desde la primaria, desde la secundaria, y tenemos que abrir los ojos y ver la forma de protegerlos, de darle verdadera educación sexual. Porque bueno, imagínense ustedes, el hecho de que yo no tenga confianza con mi hija, y por ese hecho no me diga nada que esté embarazada, y por el miedo a que yo la vaya a reprimir, vaya y se practique un aborto, desde luego no lo va a hacer en una clínica especializada, sino lo va a hacer en un lugar insalubre, con personas que no sé si tengan verdaderamente el conocimiento necesario, y desde luego sabemos de muchas muertes de jovencitas, sobre todo que la muerte de adolescentes, la estadística ha aumentado desproporcionadamente. También como padres tenemos que quitarle de la cabeza eso a los hijos, ese dicho de que cuiden a sus gallinitas, que ahí va mi gallito, ¿no? Porque no se trata tampoco nada más de estar cuidando a las jóvenes, a las mujeres, sino también hacer conciencia en los varones de lo mismo, exactamente, para no ser repetitivo, en que se debe de cuidar, ¿no? Desde otro ámbito, y además debe de cuidar y proteger, ¿por qué no?, a la persona que está con él y que muy probablemente pudiera convertirse en el futuro en su esposa o la madre de sus propios hijos. Exactamente. Entendamos una cosa, la responsabilidad es de ambos, y jóvenes, específicamente varones, pues si llegan a una circunstancia en la cual la consecuencia es un embarazo, pues lo correcto es no dejarlo a la deriva, no abandonar a esa persona, pues seamos hombres. Si fuimos lo suficientemente hombres de llegar a ese momento, pues seamos hombres hasta el final y resuelvan con madurez, con esa madurez que ya los caracterizaba, pues la circunstancia. No lo lleven a una consecuencia que pueda ser todavía peor jurídicamente o inclusive fatal. Bueno, entonces no hay más por decir en este lado. Lo que quiero decir es que padres, aquellos padrecitos que están escuchando, papá, mamá, que no les dé pena, la verdad. Yo sé que a estas alturas a muchos de los niños en primaria y secundaria ya reciben este tipo de estudios, y lo mejor, padres, para animarlos más todavía y que no les dé pena, cómprenle sus condones a sus hijos y manténganlos en su casa. Que no les dé pena mencionarles de, mira hijo, se puede usar esto o el otro, o mira, vamos al doctor, y mira, o sea, ya viendo la situación en que se encuentra, de que es inevitable, ya que el cuerpo humano, de alguna manera, en alguna edad, te pide esta situación, ¿no?, que estamos que origina lo que es el embarazo no deseado. Sí, yo considero ahí que si el padre considera que no está preparado como para dar este tipo de pláticas, o no se siente capacitado, o siente cierto tabú del hecho de hablar entre los padres e hijos, pues yo creo que bien vale la pena buscar ayuda profesional, y lo más viable sería un psicólogo, un sexólogo o el mismo médico del Seguro Social, como comentaba Sara. O al respecto, ¿alguna opinión, Oyuki, para despedirnos? Bueno, pues mi mensaje es ese, que tanto chicas y chicos se cuiden, y si lo van a hacer, que sea con responsabilidad, no les dé pena también preguntarle a sus padres o a algún familiar cercano. Infórmense, ahorita tenemos el internet, por ahí hay mucha información sobre cómo prevenir los embarazos que no se quieren, y pues chavos, hay mucho que leer, mucho de qué informarse, y hay muchas campañas sobre ese aspecto, así que no se cierren y lean, no tiene nada de malo. Padres, en serio, ustedes hablen con sus hijos, como bien decían, si no pueden, ustedes no saben mucho del tema, vayan con un experto o infórmense también, leyendo en cualquier sitio web o con campañas de salud que hay en el seguro y todas esas cosas. Bueno, pues por última recomendación, como ya lo dijeron mis compañeras, pues es que
tanto la chica, chicos, padres, préstense a una comunicación entre todos, que es lo más importante para poder evitar este tipo de problema del que se ha estado hablando. Muchas gracias. Pues bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, como siempre agradeciendo la amable atención de todos ustedes. Estuvieron Manuel Rivero, Daniel González y Francisco Javier Tejero Bolón, quien les da las más cordiales gracias, y gracias a nuestras visitantes Sara, Oyuki y Yesenia, desde luego. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Radio Delfín presentó Hablemos claro, hablemos de derecho. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Hablemos claro, hablemos de derecho. Lo esperamos en nuestro próximo programa.